9078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre Muy mentira. buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en 3 en 1. En esta oportunidad estoy con Diana Holguín, mi compañera, y quien les habla Charo Álvarez, quien les habla. Y bueno, Camila hoy no nos acompaña, pero está ahí siempre. Está siempre. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Tenemos un programa, como siempre, que tratamos de prepararlo previamente, bastante cargado de información que tiene que ver con lo que está pasando en relación, por un lado, al no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y, bueno, por supuesto, de lo que pasó en la marcha del martes. Quizás, a nivel federal. A nivel federal y quizás cuáles son los pasos a seguir o cuál es la situación actual a partir de este brutal desfinanciamiento y vaciamiento de la educación pública, no solo a nivel universitario, sino también en todos el salario de los niveles. Trabajadores, de la infraestructura universitaria. Sí, y por otra parte, también vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con las falencias en relación al tema de salud y puntualmente con los hospitales universitarios. En especial vamos a hablar del ROFO, que es el hospital especializado en pacientes oncológicos. Repito, pacientes oncológicos. Y bueno, vamos a poder profundizar con los dos entrevistados que tenemos en el día de hoy estos temas. Pero bueno, siguen sucediendo cosas, siguen apareciendo. Siguen apareciendo viajes en resorts. En resorts. No, y gastos, o sea, se ve que no se bancaba tener la casa en construcción y se alquiló una casa cerquita por $21,000 cash también. Cash, porque él maneja cash. Claro. Bueno, nada, siguen sucediendo y pasando estas cosas que nos enteramos todos los días. Al mismo tiempo, digo, es para abrirse un OnlyFans, decís. No, pochoclo, ¿viste? Y mirar así lo que va pasando. Porque ¿Por qué lo que le ofrecen a las pibas para superarse en esta vida tan abrazadora, ¿no? En esta Argentina tan abrazadora, es como la opción para las pibas es OnlyFans y la opción para los chabones es básicamente, ¿cómo se llaman? Los bro, ¿no? Como ser un fitness bro. Crypto bro. En ambas situaciones, digamos, para nuestras juventudes y nuestras nuevas generaciones, no posibilidad, digamos, universitaria, no posibilidad de ejercer un poco el pensamiento crítico, cero posibilidad, leer, no, hermano, mirate un video de 0,30 segundos y seguramente sabes Foucault. Claro, o googlealo, que quizás o pregúntale ya. Ahora, lo interesante es cómo los divulgadores, ¿no? De este gobierno, como lo son Alejandro Fantino, por ejemplo, indignado por la marcha universitaria en su stream de Neura, cuando se la pasa haciéndose el capo de la filosofía. Yo quiero que Canal 9 me financie un programa a la 1 de la mañana sobre filosofía y coso, y
no sé si ustedes lo ven, yo a veces No, hago por suerte como no tengo el gusto. chimento político en ese canal, en ese programa que hacen también con Real y con Canosa y demás. Está todo el tiempo haciéndose el intelectual. Flor de forro, hay que decirlo así. Está bien. ¿No? Flor de forro. Bien que vos Pero vas a la yo universidad quiero saber y bien que te la pasás diciendo la filosofía, y después no querés que le paguen a los docentes como corresponde. Y después se queja porque saca su factura, digamos, de Neura, diciendo, che, me vinieron 2 millones de pesos de luz. Bueno, lo que pasa que, a ver, a mí hay ciertas cosas que tienen que ver, primero que no sé, que entiendo que es como una totalmente escisión de la realidad, o por lo menos de la realidad que viven. Y a mí hubo una frase que me quedó muy puntual de lo que dijo el ministro de Economía esta semana, en relación a por qué la gente se endeudaba en esto del sobreendeudamiento, por ejemplo. Sí. Él planteó que la gente se endeudaba porque en realidad, como creía que iba a haber inflación y se le iba a licuar la deuda, que por eso la gente pedía préstamos. O sea, Para mí no hay, yo lo digo sinceramente, no hay una escisión de la realidad. Es ser un elitista asqueroso. está bien, pero por eso. Porque si no, Pero los desresponsabilizamos de lo que están diciendo y de la no lo posición. estoy y de- responsabilizando. Lo que estoy diciendo es, mirá qué pensamiento que tiene, solo pensando en la cuestión financiera y digamos, él puede tener una sinopsis que lo lleve a esa conclusión. O sea, pero el resto de la gente que nos endeudamos, en los que me incluyo, porque también he pedido préstamos, son para comer, para poder seguir viviendo, y en ningún momento se te pasa por la cabeza que lo haces a propósito porque la inflación va a aumentar, entonces se te va a licuar el por eso el hay una monto. metodología que es la metodología de decirte que toda la culpa es tuya. Es tu culpa no conseguir trabajo, es tu culpa endeudarte, es tu culpa angustiarte, es tu culpa no llegar a horario, es tu culpa. Y bueno, lo dijo Byung-Chul Han, digo, ¿no? En esta sociedad narcisista, ¿viste? Y en esta sociedad, en este pasaje fuerte del neoliberalismo, donde esa cuestión que estaba entre explotadores y explotados o explotadas ya no existe, ahora sos tu propio explotador. ¿Está por ahí nuestro invitado, no? Bueno, me dijo que se estaba por sumar ahí a nuestro Zoom, Ajá. pero me parece que es fundamental porque es esto. Entonces, no es la culpa del mercado, no es la culpa de tu empleador, no es la culpa del gobierno, sos vos el culpable. Y ahí está la ficha de Bueno, todo. Filosóficamente, Fantino, filosóficamente. Sos vos el culpable. Claro, porque te indica la responsabilidad. Ahora, también es la falta o sea, se encargaron de denostar al Estado, de denostar todo lo que tiene que ver con el Estado, de verdaderamente arrasarlo y vaciarlo en todos sus aspectos. Esta semana hubo una actividad en el INTI porque hay cosas que son graves que están sucediendo, entre ellas, por ejemplo, que le sacaron un montón de funciones al INTI. No pueden controlar, por ejemplo, los envases de plástico de los cuales nosotros Gravísimo. tomamos los alimentos y un montón de cuestiones. Digo, que no ocurra que pase alguna tragedia, pero en realidad te están totalmente vaciando absolutamente todo. Pero ya tenemos en nuestro Zoom de aquí de Radio Caput al primer entrevistado de esta noche. Se trata del bioquímico Daniel Ricci, él es secretario general de FADUM. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotras. Estoy acá junto a Diana Alguín, mi compañera, y quien te habla, Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Daniel, queríamos en primer lugar saber cuál es tu sensación después de la masiva movilización que ocurrió en todo el país el día martes, la cuarta movilización que se realiza a nivel federal, y este martes en relación a pedir el cumplimiento de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Yo creo que el blanco mucho de nuestra patria se usaron cientos de miles de argentinos, no solo unitarios, en defensa de la universidad pública, y esto tiene que ver con que la valoración que tiene la misma sociedad tiene que ver con el ascenso social individual como colectivo que se produce, con el progreso a partir del conocimiento científico, y bueno, esto vamos nuevamente el apoyo que tuviste en otras marchas,
el Congreso que sancionó una ley de financiamiento universitario Daniel, se 4 escucha veces. un poco entrecortado, Y supongo bueno, que será la conexión, no sé si quisieras quizás quitarte la imagen, así podemos escuchar un poco mejor. Ahí va. a ver si me escuchan por ahí. Sí. No, decía que como fue en las otras marchas, tuvimos el apoyo de toda la sociedad, de todos los argentinos. Tenemos una ley de financiamiento aprobado en el Congreso por más de los 2 tercios, pero bueno, un gobierno totalmente insensible, antidemocrático, que no cumple con la ley o cumple cuando le gusta. Lo mismo pasa obviamente con la ley de discapacidad, Tal que no cual. cumple con la emergencia en salud. Y bueno, lo seguiremos enfrentando en la calle y agradecer el apoyo de todos los argentinos que se movilizaron en defensa de la universidad pública. Daniel, acá Diana Holguín, ¿cómo estás? Te quería preguntar si creen que en todo este tiempo también han podido sumar más masa, digamos, a esta comunidad que se moviliza, ¿no? Digo, más estudiantes, más docentes, más gente que se sensibiliza, digamos, con la causa, o ves una suerte también de que cada vez está siendo más difícil y es más desgastante. No, bueno, yo creo que se ve en las encuestas que hay, en todo lo que está circulando, vimos lo que pasó en las redes, vemos un gobierno que cada vez está más aislado, un jefe de gabinete preocupado por cuántas cascadas se pone en su casa, y mientras los argentinos están cada vez siendo más condenados a la pobreza, ¿no? Más allá del tema de la universidad y de que nosotros venimos 17 meses ya de disminución salarial, porque todos los meses es más la inflación que lo que aumentan los salarios, de pérdida del presupuesto, de becas para los estudiantes congeladas en 35.000 pesos que no alcanzan ni para pagarse el transporte público, pero también vemos como trabajadores que pierden su empleo, tanto privados como estatales, vemos los jubilados que lo cagan a palo todos los miércoles, cada vez más pobres y sin medicamentos, como trabajadores que tienen que completar su ingreso trabajando en Uber 14, 15 horas por día, y mientras vemos esto, vemos la fiesta de algunos funcionarios del gobierno, ¿no? Hoy vemos un diputado que estaciona un auto que lo pudo importar de Estados Unidos, que dicen que vale más de $100.000, ¿no? Y vemos todo esto y me parece que la sociedad, que quienes tenían un poco de esperanza que Milei venía a mejorar algo, lo que ven es que cada día están un poco peor, y los únicos beneficiados son Adorni y 5 o 6 más funcionarios de este gobierno y algunas empresas multinacionales y financieras. Te hago una pregunta, Daniel. Como secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, quería saber cuál era la situación. O sea, sabemos obviamente la baja en los sueldos y demás, pero también está habiendo una alerta en relación a que muchos docentes están dejando las universidades y hay muchas renuncias. ¿Cuál es la situación en este momento? Si ustedes tienen un relevamiento de eso como para informarnos. Sí, lo que está pasando que, a ver, hoy tenemos el salario más bajo medido en dólares de Latinoamérica, con lo cual la fuga de cerebros que en la década del 90 se daba hacia el país del primer mundo, se está dando de científicos incluso a países limítrofes. Y en el caso de los docentes, por ejemplo, un docente que da clase de nivel medio o nivel terciario en una provincia gana más que un docente universitario, porque las peores paritarias de los argentinos fue para los trabajadores universitarios. Entonces empiezan a tomar horas en el secundario y dejar horas en la universidad. Y otros docentes, sobre todo de las profesiones médico, contador, bioquímico, arquitecto, están yendo hacia, ni que hablar los ingenieros, están yendo hacia empleos privados que son mucho mejor pagados que los empleos universitarios. Y si nos tuviéramos que imaginar, digamos, el cambio de gobierno para el 2027, ¿no? ¿Cuál creen ustedes o cuál es la propuesta, las ideas, fuerzas para pensar, no sé si la palabra sería reconstrucción del sistema universitario, pero para pensar, ¿no?, la universidad pública en el marco del desarrollo de una Argentina distinta?
Mira, hace años los países más ricos eran los que tenían agricultura. Con la revolución industrial fueron los países que tenían industria. Hoy la industria obviamente sigue teniendo una fuerte importancia, pero hoy los países más ricos son los que más tienen ciencia y tecnología, ¿no? Sí, Tomemos distintos modelos económicos, tomemos Estados Unidos, Israel, China, sí, Corea del Sur, invierten más del 6% del PBI para ciencia y tecnología. En Argentina se invierte el 0,22%, claro. o sea, 0,22 contra 6%. Eso muestra lo que vamos a hacer en el futuro. O sea, hoy todos hablamos de la IA, de los desarrollos tecnológicos, y nuestro presidente que dice querer imitar a alguno de esos países que nombré, hace exactamente todo lo contrario que ahí pasa. Tal cual. Entonces me parece que si queremos tener una sociedad desarrollada, con inclusión social y trabajo de calidad y con derechos para los 45 millones de argentinos, es invirtiendo más en las universidades, es invirtiendo más en el desarrollo científico y tecnológico. Me parece que tiene que ser un pilar de cualquier política de reconstrucción de la Argentina para el 2027, tienen que estar incluidos la universidad y la ciencia y la tecnología. Totalmente. Y una de las cosas que también te quería preguntar, siguiendo esta lógica de el, si querés, el 6%, la propuesta de un 6% al menos del PBI, como también se le había exigido, yo me acuerdo en la marcha del 2016, una marcha federal universitaria, si no recuerdo mal, 2005-2006, que fue la época también de que gobernaba Néstor Kirchner y que después efectivamente sucedió. ¿Cuál tiene que ser también la relación entre las universidades públicas y el sector privado? ¿Crees que también pensando en una Argentina en desarrollo distinta, saliendo del clivaje todos del Estado o, entre comillas, el estatismo, ¿no? Asociado al cuquismo, bla, 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 pero digo, esta cosa medio entre es todo privado o es todo público, que pueda haber una alianza también estratégica en algunos sectores? Mira, en los países que mencionaba, China, en Estados Unidos, Corea del Sur, hay alianzas entre Ujú, privados y estatales. Sobre todo, a ver, el Estado puede hacer una producción científica y tecnológica, pero después el Estado no es el que lo desarrolla, ujú. el que lo produce. Por ejemplo, el CONICET puede hacer un barbijo, pero después el barbijo lo termina haciendo y poniéndolo a la venta una empresa privada. El CONICET o las universidades pueden hacer una vacuna, pero esa vacuna después la termina produciendo y poniendo en el mercado una empresa privada. Me parece lo que tiene que haber sí es una reconstrucción del tejido empresarial, Ujú. donde lo que tiene que haber no solo empresarios extractivistas que quieran vender las hojas sin procesar, que quieran vender el litio, el cobre o el petróleo sin refinar, y tiene que haber más una generación de empresarios que le pongan valor agregado a los commodities argentinos. Los países que exportan commodities terminan sumidos en la pobreza. Por eso me parece que en vez de exportar commodities tenemos que ponerle valor agregado argentino, y para eso es imprescindible una alianza entre la producción científica del Estado y las empresas privadas. Daniel, con relación a la no aplicación de la ley, ya hemos escuchado los argumentos, que no se ha definido la fuente de financiamiento y demás, que por supuesto, nada, tenemos claro que cuando hay intenciones y voluntad política para por ejemplo, pasar fondos a la CIDE, no hay ningún problema con respecto al tema del dinero. Pero la pregunta que quería hacerte tiene que ver con, queda la instancia de la Corte, quizás sabemos que la Corte por ahí no va a tomar ninguna decisión por ahora, y qué es lo que ustedes están pensando como plan de lucha, digamos, porque más allá de la marcha, que por supuesto es importante, es contundente, emociona, digo, uno se vuelve como, viene como con más energía, ¿qué es lo que están pensando en el día después? Mira, primero con el tema económico. La ley de reforma laboral de pérdida de derechos de los trabajadores hace que el Estado pierda en recaudación muchísima plata más de la que sale financiar la ley de financiamiento universitario. Ujú. Con lo cual, como vos decías, o la plata que le ponen a la CIDE o otras cosas, pérdida de recaudación por disminución de bienes personales para los más ricos. A ver, acá no es un problema económico, estamos hablando del 0,1% del PBI,
con lo cual esto no le genera ningún daño al Estado en el superávit fiscal. Acá nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir defendiendo la universidad pública. Me parece que tenemos la situación de, más allá de lo que suceda, llevar la universidad viva al 2027. Creemos que es la principal institución de ascenso social, tanto individual como colectivo, y herramienta imprescindible para el desarrollo del país. Y por eso, pese a todo, hay muchísimos trabajadores docentes, no docentes, que hacen un esfuerzo para mantener la calidad y el nivel educativo de la universidad, y también los estudiantes que hacen muchísimo esfuerzo para ir a la universidad. Así que nosotros vamos a seguir construyendo conjuntamente con los otros sindicatos, con los estudiantes, con las autoridades de la universidad, esta resistencia a este modelo de Milei, que no va solo en contra de la universidad, sino en contra de casi todos los argentinos, y seguramente seguiremos teniendo el apoyo de cada vez más argentinos en esta lucha. Daniel, una última pregunta, y también tienen que ver con construir, perdón, yo estoy muy insistente con lo que viene, porque con lo que hay, si bien acuerdo absolutamente, además en la lucha universitaria, también por lo menos me da una luz de esperanza pensar en lo que vamos a poder construir, ¿no? En lo que sí nos gustaría hacer y en lo que sí podemos proponer, no solamente como resistencia, como decías, de ascenso social, individual y colectivo, sino, bueno, ¿cuál puede ser la perspectiva? Y ahí también me pregunto cómo atraviesa la cuestión de género en las universidades. Y digo esto en términos de referencias de sindicales, en referencias de poder, ¿no? De representación, porque la mayoría de las estudiantes y los estudiantes universitarios son mujeres, ¿no? Y cómo ven esa perspectiva también en esa vinculación con el trabajo. Mira, yo creo que lo único que democrático que tiene este gobierno es cagar por igual a todos. Ajá. En este caso, a estudiantes hombres y mujeres. Como bien vos decís, hay carreras que tienen un alto porcentaje de mujeres, y la verdad que lo que hace el gobierno es, ya sabemos, como que obviamente no le importa la cuestión de género, no le importa a los discapacitados, no le importa absolutamente nada. Lo que vemos es un gobierno absolutamente cruel, que lo único que fomenta es una actitud egoísta, individualista. Entonces obviamente lo que buscan es la persona que es multimillonaria como Elon Musk puede hacer lo que quiere, y el pobre no puede hacer absolutamente nada. Uh-huh. Eso tiene que ver también con lo que pasa con la reforma laboral, donde intenta destruir todos los derechos de los trabajadores, y obviamente que los patrones puedan hacer lo que quieran y abusarse al tener trabajadores sin derechos. Entonces me parece que tenemos la obligación, todos los argentinos, de enfrentar esto. Me parece, como decía, que la universidad pública vamos a seguir resistiendo, y me parece que también hay que dar todos estos debates, que no es solo, que Milei se la agarra con la universidad pública, no solo porque odia a los universitarios, odia que haya un modelo donde el hijo del trabajador, el hijo del pobre, pueda ser profesional y pueda tener más herramientas para defenderse y tener un ascenso social. O sea, son gente que están en contra del ascenso social, que están en contra de la justicia social. No lo invento yo, lo dicen ellos todos los días. Y bueno, obviamente por eso no les gusta la universidad pública, y por eso no les gusta que haya trabajadores con derechos. Te habíamos dicho que era una última, pero tengo una final para hacerte, una pregunta final, que es, durante la marcha, viste que estaban, digamos, los carteles del CIN que planteaban que Milei cumpla la ley. En mi caso yo le digo su ley, porque para mí es como se viene manejando. Pero lo que te quería preguntar es, viste que hay mucha gente que va con sus carteles propios y demás. ¿Hubo alguna anécdota que te hayas llevado de esta última marcha, de algo que te haya sorprendido? Digo, hemos visto en los medios, por ejemplo, los excombatientes que comentaron que estaban acompañando, no solo porque uno de ellos tenía una hija que estaba estudiando medicina, sino también porque ellos se habían podido arreglar sus dientes en la Facultad de Odontología. Quería saber si en ese sentido habías compartido alguna anécdota o alguna cuestión que quieras compartirnos esta tarde.
Mira, hay montones de anécdotas, podemos pasarnos horas y horas contando, pero me parece que una de las principales anécdotas es de compañeras que tienen los comedores, ¿no? Y le dan de comer a miles y miles de argentinos que no tienen trabajo, con un gran esfuerzo, ¿no? Y sabemos que el Ministerio de Capital Humano ha abandonado todos los comedores populares. Y una compañera, una de las anécdotas que contaba, era que ella, bueno, hacía todo el esfuerzo ese para mantener el comedor vivo y que el sueño de ella era que su hija pueda estudiar en la universidad pública, que era la única manera que tenía de salir de la pobreza. Así que me parece que eso es lo que representa la universidad pública. El sueño de millones de argentinos que la han pasado muy mal, que hacen muchísimo esfuerzo y saben que la única manera digna de salir para estar con un trabajo mejor es estudiar e invertir en la universidad pública. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos hablando con Daniel Ricci, secretario general de FEUM. Gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Tres en Una. Gracias. La contra, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Daniel Ricci sobre la marcha, sobre qué es lo que vienen planteando, qué se puede pensar para el futuro. La verdad que... A mí me gustaría decir algo, porque él lo señaló al final. Sí. Y es como las compañeras con A son las que mantienen los comedores. Son las que, ¿no? Sí. Digo, en esto yo le estaba preguntando la cuestión de género. Hay una cuestión de género muy importante. Y que me parece que hay un desafío importante entre la universidad, no porque no lo sea también para los varones, pero sí me parece que hay ciertas particularidades de género para estar mirando, ¿no? Que tienen que ver con esto, son las que cuidan, pero al mismo tiempo son las que más están en este momento estudiando. ¿Qué le decimos a esas compañeras? Que muchas de ellas pueden ser madres trabajadoras, digo, con laburo remunerado, con el Rappi, Sí. compañeras que están con la olla, que después quieren que sus hijas vayan a estudiar, digo. A mí me parece que ahí también el peronismo tiene un público muy interesante al cual tienen que hablar, y de hecho entiendo yo que mañana va a haber un acto del MDF, Mujeres y Diversidades, con Axel en Ensenada. Me parece que hay algo ahí para seguir ahondando. Sí, ya que traes a Axel, voy a comentar otra cosa que vi hoy que me parece importante, porque en esto ante el incumplimiento de una ley, lo digo desde mi profesión, que soy abogada en este caso, ante el incumplimiento de una ley, cuando no es una obligación llegar a una tercera instancia como la Corte, porque no es obligatorio en nuestro país tener una tercera instancia, digo, hay que buscar herramientas también creativas para forzar, digamos, lo que no sucede, y en ese sentido quiero comentar que después lo podemos profundizar quizás el jueves que viene, que Axel está pidiendo la entrega del predio, de distintos predios que tienen que ver con el INTI, que están en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como una manera de evitar este desguace y este vaciamiento que están haciendo, y la venta de los terrenos que tienen que ver con el desarrollo de tecnología agropecuaria, que convengamos que es clave para el país. Así que eso también, digo, porque más allá del acto que pueda haber en este sentido, me parece que no solo son algo, sino también son acciones concretas para poner frenos de alguna manera a lo que se viene llevando adelante, que no me parece menor, y está bueno poder comentarlo y que nos enteremos, porque como venimos con una cadena nacional de adorno todos los días que suma alguna cosa más, todas las demás cosas también pasan de largo y son graves, porque se viene la entrega de la hidrovía. Los aumentos en el bondi, en el transporte, esto va a ser tremendo. Escalonado. Sí. Va a ser tremendo para el bolsillo, porque encima todos estos aumentos que tienen que ver con la quita de subsidios en los servicios básicos es quita de poder adquisitivo de la gente. Va a seguir aumentando, digamos, el endeudamiento. ¿Qué es lo que no veíamos? Por supuesto, todos te contestan, bueno, por el superávit, o la cuestión lo que pasa es que el superávit no se ve en el bolsillo de la gente, ¿no? No, lo que quiero decir, no hay un derrame. Está bien, está claro, pero lo que quiero decir con esto es, el superávit, pero la realidad es que vos ahora te das cuenta que en realidad todos éramos planeros, para decirlo de alguna manera, de utilizar las palabras de ellos, cuando el primer planero del país, por supuesto, es Alperín, tengámoslo en cuenta, porque es el que no paga un montón de impuestos.
y es mucho más de lo que significa cualquiera de estas cosas que estamos planteando que deberían Pagaría suceder. la ley de financiamiento universitario. Pero 15 veces, o sea, bueno, Ay, por eso, Dios. estamos hablando de montos estrafalarios. Ahora, lo que digo es, lo que te subsidiaba, el Estado que tanto quieren que odies, era parte de tu tarifa de transporte. El Estado sos vos. De transporte que ahora te cuesta pagar porque son gastos que se van sumando, que todos los meses aumentan, y lo que no está aumentando, ya sabemos, son los sueldos de todos y todas las argentinas y argentinos. Pero bueno, podemos ir ya igualmente a una tanda. Podemos ir a una tanda, pero antes le vamos a pedir a nuestro operador y a nuestra operadora nueva si pueden poner nuestro nuevo jingle de Lipo. Lipo, los caramelos y chupetines que eligen hace 50 años los argentinos. Ahora podés coleccionar los productos Maradona. 8 latas coleccionables con todos los equipos donde estuvo Dios. Seguinos en redes, @LipoArgentina, y conocé cómo adquirir nuestros productos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Volvemos después de la tanda y de nuestra... No sé qué cuento nos vamos a comer hoy. Por lo menos un lipo, en todo caso. Lipo. Si es algo dulce, que sea un lipo. Un lipo. Bueno, ya volvemos de la tanda y aquí estamos ya en contacto y comunicación con nuestro segundo entrevistado de esta noche, que él es el Federico López Ponsati, es delegado del Instituto Rofo. Y bueno, queríamos darte la bienvenida por un lado. Aquí estoy junto a Diana Holguín, mi compañera, y quien te habla, Charo Álvarez. Gracias, Fede, por estar del otro lado. Hola, Charo, gracias a ustedes por comunicarse y por el espacio. Fede, te decimos Fede como si te conociéramos, te pedimos disculpas, pero sentimos la causa. En mi caso, de manera muy sentida. Queremos saber un poco que nos puedas describir cuál es el contexto en el que están trabajando todos los empleados y trabajadores de salud de los hospitales públicos y en este caso en particular, digamos, del Instituto Rofo, que bueno, es una insignia, digamos, como hospital oncológico. Sí, mira, la situación en la que estamos trabajando son dramáticas y muy difíciles, la verdad. Como hospitales universitarios que somos, en este caso el Rofo, ¿sí?
Recordar que somos un hospital universitario, dependemos de la Universidad de Buenos Aires. Todo el sistema de salud público está bastante colapsado y nosotros, bueno, tenemos la doble combinación que nos toca muy de cerca porque estamos conectados con el sistema sanitario público y en nuestro caso con el ahogo y la asfixia presupuestaria del gobierno de Milei para con las universidades nacionales. Y en nuestro caso se vuelve más dificultoso por la población que tenemos, ¿bien? De pacientes que son pacientes oncológicos. En el ROFO recibimos únicamente pacientes ya con diagnóstico oncológico, lo que significa que ya vienen atravesando la enfermedad y llegan al ROFO y el ROFO es, en la mayoría de los casos, la última instancia, el recurso también, porque no encontraron el tratamiento oportuno o las condiciones o el contexto también para hacerlo en otro lado y llegan al ROFO. Y en el ROFO en este momento se está volviendo todo muy cuesta arriba y, por ejemplo, no estamos y no se está pudiendo recibir pacientes sin obra social. Muy en tremendo. Este momento. O sea, muy vos, tremendo. Estamos dejando vos llegás morir al gente. ROFO. Exactamente, vos llevas al ROFO en esta situación, ya con el diagnóstico, para atenderte sin obra social y no lo podemos recibir. Como hospital universitario, por estatuto, deberíamos atender a un porcentaje de nuestros pacientes con pocos recursos, personas carenciadas sin obra social, pero bueno, en este momento por el ajuste no lo estamos pudiendo cumplir. Sí, hay que decirlo, gente que ya está en tratamiento sin obra social se mantuvo, ¿bien? Sí. Pero no estamos Nuevos. admitiendo nuevos pacientes exactamente sin obra social. Entiendo que tiene que ver con que si no les pasan el presupuesto que corresponde para poder adquirir los insumos, los medicamentos y todo lo que requiere llevar adelante el tratamiento de cualquiera de las personas que se acercan con ustedes, no queda otra que limitar algunas cuestiones para que poder darle continuidad al trabajo. No sé. Exactamente. Eso es lo que sucede, sumado, bueno, que también es un poco, sería una irresponsabilidad admitir gente en esta situación también. Claro. Es una tragedia y una irresponsabilidad a la vez, pero bueno, es la situación a la que está llevando la asfixia presupuestaria. Imagínate que, bueno, las condiciones edilicias se están volviendo cada vez más deplorables, o sea, es un edificio centenario que hace años y hay un problema estructural, hay que decirlo, de financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, que no viene de hace 2 años, sino que viene desde antes, pero bueno, estos 2 años fueron una aplanadora. Y en este momento, por ejemplo, por mantenimiento está bloqueada la mitad de la terapia intensiva. Por pérdidas, por grietas que hay en el edificio, no hay luz por momentos, se corta la luz, hay un problema estructural también de luz. Nuestros enfermeros, enfermeras, por ejemplo, ahora que arrancó el frío, tienen que estar higienizando a los pacientes que tienen que preparar para las cirugías con agua calentada en pavas eléctricas. Los pacientes tienen que llevar su calefacción en invierno o su ventiladorcito en verano para poder pasar en las condiciones en las que están. Tenemos muchas veces falta de insumos básicos, desde un algodón hasta sueros o líquido de contraste para tomografías o resonancias. No está funcionando hace 1 año y no se puede reparar porque sale carísimo y está en dólares. El acelerador lineal, que es el aparato para los rayos y el tratamiento de radioterapia, y así podemos seguir enumerando y enumerando, pero lo que hoy estamos poniendo sobre la mesa es el problema salarial, porque se está volviendo ya un flagelo la fuga de profesionales. Ese es el principal problema también que queremos recalcar, porque lo que estamos viendo es que el gobierno, por donde está
garantizando el vaciamiento de la universidad y los hospitales universitarios justamente es por la cuestión salarial, dejando ir tanto a docentes como profesionales, y es la alerta que estamos encendiendo, más allá de los gastos de funcionamiento, que son los que hoy tampoco están pasando, van de la mano con el problema salarial, porque quienes ponemos a funcionar la Universidad de Buenos Aires y los hospitales universitarios somos sus trabajadores. Te hago una pregunta, Fede, a razón de esto. Sí. ¿A dónde se están fugando? Hace un rato estábamos hablando con Daniel Ricci de FEDUN, y él nos contaba que investigadores estaban yendo a países vecinos, algunos quizás a Europa, otros están tomando horas en el secundario porque les pagan más que como docente universitario. En este caso, ¿ustedes detectan algunos lugares en particular? Van al privado, a los hospitales y clínicas privadas, donde pueden hacer la diferencia para su sustento. Muchos afuera, tenemos un montón de compañeros que en los últimos un par de años, 5 años, están afuera también en Europa, pero la mayoría el privado. Porque ya lo que está atacando inclusive es la insignia y la calidad del ROFO. Vos hace 5 años, 10 años, el ROFO era ligas mayores, lo sigue siendo, Sí. Lo sigue siendo, por supuesto, y lo seguimos sosteniendo, pero eran ligas mayores y era cola para poder entrar en el ROFO y, por ejemplo, hacer una residencia en el ROFO. Hoy la residencia son cada vez menos médicos que la vienen a hacer. Porque no les es redituable, y se van también al privado más que nada, o a las clínicas o al consultorio, ¿bien? Propio. Y en este sentido, esa es el destino. Fede, Sí. ¿cómo impacta en los que van los que van quedando y siguen sosteniendo lo que sería el estrés laboral o el burnout, este tema de tener que quizás quedarse más horas, tener guardias eternas, porque también hay un desgaste físico y emocional muy fuerte de los que Falta de siguen insumos, sosteniendo? falta de insumo, falta de salario, no hay luz, pacientes que vienen es un emocionalmente, ¿no? Claro. Sí, ni te digo decirle, mirá, no podés seguir tratamiento acá, o no te podemos recibir, o tenés turno dentro de 3 meses, porque eso es otra que se va haciendo también. Pacientes que hacen consultas por primera vez o segunda opinión, se empieza también a reducir de alguna parte, porque tenés que garantizar pacientes que ya tenés, y esto que lo otro, con menos profesionales, tampoco podés dar el servicio, determinados otros servicios que antes los brindabas. Y el estrés es el pluriempleo, que es de profesionales que tienen que estar trabajando en el ROFO, en clínicas privadas, en sus consultorios, tanto también enfermeras y enfermeros que trabajan, algunos hasta en 3 hospitales, como para poder llegar a algo económicamente accesible para subsistir. Eso va generando a la vez este punto que quieren atacar y están atacando, que es la calidad. Claro. Eso afecta en la calidad del servicio, eso afecta en nuestra salud física y mental, y los profesionales que se van son irreemplazables, se pueden llegar a reemplazar, pero son profesionales irreemplazables. O sea, esto no se recupera, y eso va cercenando también la calidad de atención nuestra, porque son contabilizados como gastos cuando el Estado y la Universidad de Buenos Aires invirtió en cada profesional nuestro muchísimo. Claro. O sea, se formó, estudió y se formó en la Universidad de Buenos Aires. En nuestro hospital se forman profesionales y también se investiga. Claro. Todo eso está en cuestión. La formación de profesionales, que en nuestro caso es constante, porque las terapias y Uy, ¿se cortó? ¿Se cortó? Sí. ¿No? Sí. Perdió conexión. Perdió la conexión. A ver. Ahí está. Nuestros profesionales. ¿Hola? Sí. Hola, ahí va. Se había perdido la conexión. Sí. Ahí va. La actualización en la formación es constante de nuestros hospitales, nuestros profesionales, y después, también en la investigación están quedando truncos, posibilidades de investigación
que son aportes y avances a nivel internacional. Claro, estamos hablando humanitarias, de digamos. que hay un equipo, exactamente, hay un equipo de investigación en nuestro hospital que el año pasado dio grandes pruebas y avances para frenar tratamientos que frenan la metástasis del cáncer de mama. Mirá. O ese nivel es el que se investiga, es el que tratamos en el hospital, y eso es lo que están atacando y cercenando y querer liquidar, porque es una política orientada directamente, políticamente, a terminar con esto. Federico, en relación al cómo seguir, ¿no? Después de la marcha, de que siguen sin cumplir, entiendo que el ROFO es uno de los tantos hospitales universitarios como el Clínicas y demás. ¿Hay algún tipo de unión entre ustedes? ¿Qué es lo que por ahí los directivos estén tratando de ver cómo resolver? ¿Hay alguna herramienta que tengan más, aparte, por supuesto, de estar en la calle y del reclamo? Sí, mira, por las noticias sabemos que Capital Humano estaría citando a las autoridades y al CIN, específicamente a las autoridades de las universidades que tienen hospitales universitarios, y bueno, ahí veremos qué tipo de negociación, porque son en paralelo que reclamamos la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que eso traería nuestra recomposición salarial, traería la solución, todo entre comillas, ¿no? Sí, Sacar la cabeza del agua, de eso estamos hablando, de las becas y gastos de funcionamiento. Hoy lo que están reclamando específicamente desde los hospitales universitarios es una partida que no se mandó del presupuesto aprobado en diciembre del 2025 del presupuesto 2026. O sea, son dos cosas: la ley que no cumplen y un anexo de financiamiento que no está mandando de 80.000 millones. Sí, que ese sí Ahora es de bien, funcionamiento, ¿no? Eso es Eso específicamente de funcionamiento, exacto. No es de salario. Sí, exacto. No es sí. de salario. Yo lo había escuchado ya. Nosotros, exactamente, lo que estamos poniendo sobre la mesa e insistimos de nuestra parte como trabajadores es que el problema salarial es de funcionamiento a ese nivel. Claro. Y nuestro también temor es que seguramente aparezcan partidas y nuevos presupuestos para funcionamiento, porque esto ya pasó en el 2024, después de la primer gran marcha federal, que aparecen gastos, o sea, partidas para gastos de funcionamiento, pero no se recompone en un ápice el problema salarial, donde estamos hemos perdido el 35-40% de nuestro poder adquisitivo. Claro. Y hoy está el nivel, y hoy lo que estamos diciendo es la principal fuente de vaciamiento de la universidad es el problema salarial. Si no hay discusión del problema salarial en la relación a funcionamiento, estamos en un problema donde los trabajadores tendremos que, digamos, en este punto, distanciarnos de autoridades y vuelven a dejar de vuelta la cuestión salarial de lado. Está bien. Entonces, ese es nuestro problema y eso es lo que planteamos. Y lo que planteamos es que se tiene que materializar de alguna forma lo que se pasó hace 2 días. Hace 2 días hubo una expresión masiva, otra vez la calle habló. El problema es que qué continuidad se le da a eso organizativa y de coordinación concreta entre las centrales sindicales y los distintos sectores, porque la universidad no... digamos, es una conquista y un derecho de todos los trabajadores y con ellos la vamos a defender, si no, no hay salida en ese sentido, solos desde la universidad. Bueno, Federico, la verdad te agradecemos por esta comunicación. La semana pasada habíamos querido también hablar con vos y te agradecemos que te hayas comprometido a este jueves estar con nosotras. Para nosotras es muy, pero muy importante lo que está pasando con todos los hospitales, con todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y obviamente con la gente, ¿no? Porque también ese compromiso de servidor público también está ahí. Y seguramente debe ser muy difícil decirle a la gente que tiene una enfermedad como esa que no va a poder tratarse. Así que bueno, nuestro saludo sororo y fraterno ahí para todos los trabajadores y para todos esos pacientes. La verdad es que son de excelencia. Lamentablemente en mi caso tuve que transitar, no de manera personal, pero digo para acompañar
a una persona muy querida. Y la verdad que la atención en el ROFO y la excelencia que tiene sus trabajadores, desde el que limpia, digo, ¿no? Desde el mantenimiento hasta el más especialista de todos, digo, en toda eso son los que sostienen esa política pública y son los que sostienen también emocionalmente, ¿no? También a esas familias y que van justamente a esa última esperanza que son ustedes, y bueno, con mucho agradecimiento también me parece de la sociedad, seguramente se lo deben de demostrar esas familias que están ahí. Así que muchas gracias. Sí, gracias por la palabra. Es necesario en este momento escucharlas, escuchamos todos los días, pero justamente eso es lo que no pueden vencer. En este momento nos volvimos una red de contención, o sea, para con nosotros y para con los pacientes, porque imagínate se combina también el vaciamiento y los problemas burocráticos del PAMI, se combina con discapacidad, porque la mayoría de nuestros, y gran parte de nuestros pacientes tienen certificado de discapacidad y todos los inconvenientes que hay, la crisis de las obras sociales, porque no es solamente lo que no podemos abastecer nosotros, es también todas las trabas burocráticas y el que juegan con el tiempo, porque es un gasto cada uno de nuestros pacientes para las obras sociales, el PAMI y la lógica mercantilista que nos quieren imponer. O sea, son un gasto nuestros pacientes para esa lógica, y así los tratan, y la contención somos nosotros que nos damos abasto, pero bueno, a eso no lo van a poder romper, y seguiremos en la lucha. Bueno, muchísimas gracias, todo nuestro apoyo para todos ustedes. Y cuando necesiten, aquí estamos para poder visibilizar todo esto que vaya sucediendo, y esperemos que se pueda lograr lo que necesitan en esa reunión próxima. Buenísimo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Chau. Bueno, hablamos con Federico López Ponsati. Él es delegado del Instituto Rofo, que siempre lo pronuncio mal, perdón. Sí. El Instituto Rofo, que es el hospital oncológico de excelencia de nuestro país. Y yo lo único que pensaba, aparte de escucharlo, ¿no? Pero mientras Fede hablaba, es el genocidio silencioso que están haciendo con todo. O sea, no dándole los medicamentos a la gente del PAMI, que la gente tenga que elegir qué medicamentos tomar y qué no. 21.000 personas ya se murieron de más, para decirlo de alguna manera, por no justamente poder seguir sus tratamientos habituales con enfermedades que tienen que seguramente que ver, algunos en estos casos con la edad y demás, pero digo, estamos hablando de un hospital, aparte de clínicas y de todo, todos son importantes, pero oncológico. Sí, los más vulnerables de los vulnerables también, ¿no? Porque les tienen que decir que no, también a los que no tienen obra social, entonces... Digo, ya hay un nivel de crueldad que está manejando el gobierno. Pero aparte lo hacen y donde la cara le tienen que poner los trabajadores. No, y aparte para mí lo hacen a propósito, porque esta cosa de vaciar, es lo mismo, vaciar que no funcionen los trenes, vaciar el hospital para que la gente vaya y después diga, el Estado no sirve para nada porque no me puede atender si no tengo obra social, es para generar o para reforzar el mismo discurso de destrucción que vienen teniendo. El tema es que, por eso me parece súper importante, desde nuestro pequeño espacio que podemos aportar desde acá, que se escuche esto, que se difunda, que se difunda lo más posible para que justamente se sepa que esto es adrede, que es que lo hacen adrede para que justamente, yo supongo que lo que quieren es que se cierren. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que no existan más los hospitales públicos. No lo sé, Implosionar desde el Estado, dijo Milei. Bueno, efectivamente eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, pero también tratar de pensar, para adelante, qué cosas sí tenemos que hacer, porque hay una deuda pendiente con el ROFO y con el sistema de salud, que es anterior también a Milei, que eso también merece la pena trabajar y reflexionar, y después hacer, ¿no? Después hacer en torno a esto, y a qué sistema de salud queremos tener, qué sistema de salud merece el pueblo argentino.
Creo que llegamos a nuestro final. Sí, el día de hoy, por supuesto. Pero quiero saludar especialmente a mi mamita porque es su cumpleaños. Ah, y bueno. Así que y a Juan Martín Ramos Padilla, que también es el cumpleaños. También, que es el cumpleaños. Así que les deseamos muy feliz cumpleaños a ambos dos. Y nos vamos con este temón de los Pérez García. Temón. Quedan vinos y cerveza, quedan discos para siempre, quedan mayos y diciembres, quedan besos en la boca y la suerte que nos toca.